Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de RC Migration. Hoy hablaremos sobre un tema muy importante y que es clave para quienes desean seguir su camino en Australia, básicamente lo que es la extensión de su permanencia. En esta oportunidad nos acompaña Carlos Estrada, quien logró quedarse más tiempo en Australia gracias a las opciones de visa disponibles y obviamente el acompañamiento de nuestro equipo. Entonces, pues sin más, él nos va a contar cómo fue su proceso, los retos que enfrentó y cómo encontró la mejor solución para su caso. Así que les invitamos a que se queden súper conectados y nos puedan escuchar y obviamente que nos sigan a través de redes sociales. Ahora sí, Carlos, muy bienvenidos a este espacio. Qué gusto tenerte acá. Ahora sí, cuéntanos desde dónde nos estás hablando para que pues también nuestros seguidores conozcan. ¿Cómo estás? No, muy bien, gracias. Pues como tú ya lo dijiste, es Carlos Estrada. Yo estoy ahorita viviendo desde hace 3 años y algunos meses en la ciudad de Melbourne. Y bien, dándole todo. Excelente, Carlos. ¿Cómo fue toda tu historia? ¿Cómo fue tus inicios para llegar a Australia? O sea, ¿en qué momento se te dijo, quiero irme para Australia? ¿O en qué momento sucedió todo esto? Bueno, eso es una pregunta tricky porque realmente yo en ningún momento busqué venirme a vivir acá a Australia, y mucho menos. Yo en el año 2018 estaba viviendo en Bogotá y ya llevaba 5 años viviendo en Bogotá. Y gracias a unos viajes que hice con mi exnovia a Nueva York y algunos países, como que se le abrió a ella el panorama de lenguaje. Entonces hicimos los paseos y todo el cuento, y luego cuando ya regresamos a Colombia, en uno de esos viajes, en el 2017, ella me comentó, solamente como un comentario, de que a ella le gustaría vivir en otro país. Y nada, yo comencé a apoyarla. Ella comenzó pues con su investigación de qué agencias en ese momento la podían ayudar y pues cuáles eran los recursos que habían, de qué manera se podría uno ir a vivir a otros lugares, y dentro de todos esos países para los cuales los colombianos o los latinos básicamente emigramos, uno de ellos era Australia. Y en ese momento pues ella comenzó su investigación. Yo te tengo que ser muy honesto, yo nunca investigué nada acerca de Australia porque para mí nunca fue un plan. Y como te digo, estaba viviendo en Bogotá, ella comenzó con sus papeles, yo la comencé a acompañar con el agente a las entrevistas que ella tenía, pues para cuadrar todo el tema de documentación, pues porque como todo el mundo lo sabe, o no sé si de pronto hay personas aquí que no lo saben, venirse para Australia, y en ese momento aunque era un poco más fácil de lo que es ahorita, de todas maneras se necesita una organización, tener como un plan de qué es lo que se va a hacer, y pues en ese momento y en ese afán ella comenzó a planear sus vainas, y eso realmente fue al cabo de unos meses, y yo me planteé, un día cualquiera me planteé la pregunta, bueno, y yo me voy a quedar viviendo acá solo. Entonces, la verdad es que pues yo me fui a vivir solo a Bogotá. Mi familia es de Palmira Valle, y ya llevaba, en ese momento ya 4 años y alguito viviendo en Bogotá solo. Y pues ella era la única persona que yo tenía. Entonces yo dije como, changos, ¿para dónde me voy o qué hago? Y comencé a acordarme de ese Carlos que comenzó a vivir en Bogotá solo, y esas vainas, esos sentimientos, y la verdad es que no pude con eso, la verdad, tengo que admitirlo, no pude con eso, y sentí como que alguien que era una persona a la cual yo quería mucho se iba a ir, entonces como que no la quería perder, y así fue, la verdad.
comencé, así como me nació la vaina de irme, la chispa de irme, así mismo hablé con la misma gente que le estaba ayudando a ella y así fue como me vine para acá. Eso fue exactamente en el año 2018, me acuerdo tanto que fue el 25 de abril del 2018 y desde eso hace que estamos acá en la lucha. Imagínate, Carlos, ¿no? Cómo las cosas del destino, ¿no? Lo que empieza como a articularse desde afuera, empieza a mostrarnos señales y pequeños indicios de cómo es que va formándose como un ideal, como a dónde quiero llegar y qué quiero hacer. Quisiera saber un poquito acerca de ti. Por ejemplo, tú decías que eres de Palmira Valle, de Colombia. Para todos nuestros oyentes que también nos están escuchando desde otras partes del mundo. Es tú eres una profesional de área. Sí, es una ciudad, bueno, primero de todo, Palmira Valle es una ciudad que queda en el suroccidente de Colombia. Todo el mundo habla de Cali y lo cierto es que cuando a mí me preguntan que yo de dónde soy, yo siempre digo que Cali, porque cuando digo que soy de Palmira, la gente como que, ¿y Palmira? ¿Y qué es eso? ¿Y dónde queda? Y todo el cuento. Entonces, para evitarme ese mundo de preguntas, yo siempre digo que soy de Cali. Pero sí es una ciudad que queda a 20 minutos prácticamente de Cali. Y yo estudié electrónica en la Universidad del Valle, eléctrica, y me desempeñé en el mundo industrial, o sea, me fui por el campo industrial, en la parte básicamente de mantenimiento. Los años de experiencia con los que me vine de Colombia fueron enfocados al departamento de mantenimiento. Nunca realmente trabajé en otro departamento, ni siquiera trabajé en proyectos, y lo traigo a colación porque es básicamente lo que hago hoy por hoy, pero en su momento allá me dediqué a la parte industrial, en la parte de electromecánica. Excelente, perfecto, Carlos. Y con respecto a con qué visa se llegaron allá a Australia, ¿cuál fue el propósito? Bueno, la verdad es que nos pusimos a ver con el agente que en su momento estaba dándonos la asesoría y realmente fue una realidad, y es de que la manera más fácil de venirse a este tipo de países es con una visa de estudiante, o por lo menos es el ejemplo de Australia, ¿no? O sea, en su momento, en el 2018, la manera más fácil de hacer todo el cuento pues por lo menos para las personas que tienen una idea de irse a migrar, ¿no? Porque es que una cosa es ir a estudiar y otra cosa es cuando tú desde un principio tienes un plan de migrar, porque son dos mundos completamente distintos y ya uno se da cuenta después ya en el proceso. Pero sí, en su momento fue ella, para retornar para encontrar como el contexto, ella en su momento me dijo que quería ir a estudiar a otro país, inglés, pero de igual manera dentro de las conversaciones que nosotros siempre llevábamos, siempre había una cierta inconformidad en la parte, como en esa vaina sociocultural de Latinoamérica, y no lo digo puntualmente de Colombia porque ya luego, después del ejercicio de años de vivir en otro país, ya uno se da cuenta que la vaina no es tan local, o sea, que no somos nosotros los colombianos, sino que somos nosotros los colombianos, los chilenos, los peruanos, los bolivianos, los argentinos, toda Latinoamérica, ¿ya? O sea, es una vaina cultural. Entonces, nos vinimos la verdad con visa de estudiante. En ese momento era la visa, creo que la visa 500, no sé si ahorita ha cambiado, pero en ese momento fue la visa 500 con la que nos vinimos para acá. Excelente, Carlos. Luego de esa llegada, son dos preguntas. ¿Ya? ¿Tú ibas anexo a esa visa, ibas a estudiar, era tu propósito, o simplemente ibas anexo como a acompañarla? ¿Y a qué lugar de Australia precisamente llegaron? Ya, mira, esa pregunta que me estás haciendo es una pregunta demasiado importante y es algo a lo cual realmente yo debo agradecerle a la persona que en su momento nos dio
la asesoría de la avenida para acá, porque cuando le hacen a uno esa pregunta, eso tiene no solamente un doble sentido, sino que tiene otros muchos sentidos que ya uno luego comprende después del ejercicio, vuelvo y repito, y es muy importante porque a nosotros nos plantearon las situaciones, entonces tú te puedes ir como acompañante de tu pareja, es decir, uno lo conoce como un partner, como irse pegado a una visa de alguien, o entonces vas a estar sometido, no digamos lo sometido, pero sí vas a estar regulado por esa persona, es decir, en la parte legal vas a depender de esa persona, es decir, si al cabo de unos días, de unos meses o de unos años, dado el caso de que tu visa se extienda por varios años, si tú llegas a terminar con esa persona, pasaría estas consecuencias. Y también nos explicaron el otro lado de la vaina, y es de que en el caso hipotético de que cada uno se fuese con una visa independiente, cuáles eran los beneficios y las consecuencias. Entonces, cuando nos plantearon esas dos posibilidades, realmente ahí es cuando le encuentro bastante importancia a lo que me acabas de preguntar, porque en su momento nosotros vimos que lo mejor que podía hacer, y por salud mental y por salud procesal y por un mundo de vainas, era venirnos cada uno con visas independientes. O sea, estaba pues de por medio el hecho de que sí, yo quería mucho a mi novia y todo eso, pero la realidad es la realidad. Entonces, estamos bien hoy, pero uno no sabe el día de mañana, ¿sí me entiendes? Entonces, desde un principio dijimos, no, vamos a hacer el ejercicio, o sea, vamos a ir a estudiar, vamos a irnos a un lugar donde no se habla el español. Y vamos a tratar de hacer una dinámica de vida en un lugar donde no podemos hablar. Entonces, pues mi novia mi exnovia, en ese momento era muy, muy lógica, ¿verdad? Ella es una físico-matemática, y la vieja tenía mucha lógica, y pues yo también, como tratando de meterle sentido a la vaina, dijimos, no, venga. O sea, yo te amo, todo el cuento, y bien, lo bonito, y las rosas, y el paraíso, pero la realidad es que vamos para Australia, y ninguno de los dos sabe hablar inglés. Entonces, sí, tú te vas a pegar a mi visa, yo soy la que voy a estudiar por un lado, por el caso A, por decirlo así, y ¿qué pasa contigo? O sea, tu proceso sí, o sea, yo voy a ir todos los días a la escuela, tú vas a estar pegado a mí, pero vas a estar trabajando, entonces, ¿qué pasa con el aprender el idioma y todo el cuento? Entonces, cuando cogimos el lado B, que eran las dos visas independientes, dijimos como, no, es que los dos vamos a ir a la escuela, entonces vamos a tener no la misma dinámica, no la misma curva de aprendizaje, pero sí vamos a abrirnos a la misma posibilidad de aprender un idioma en un país que no es el nuestro, y comenzar a abrirnos como en esa vaina cultural, pues de ir conociendo, porque cuando uno habla de aprender un idioma, uno no solamente habla de un lenguaje, uno habla de costumbres, uno habla de un mundo de vainas. Entonces, por ese lado, nosotros nos fuimos, la verdad, nosotros vinimos con visas independientes, con visas 500 independientes, y entramos a estudiar a un colegio de inglés, al mismo colegio, de hecho al mismo salón. Pues cuando uno llega acá a Australia y uno se venía, no sé de pronto ahorita si la dinámica ha cambiado, pero en ese momento, cuando tú llegas a Australia, a ti te hacían un examen de acuerdo a la escuela a la que llegabas, y en ese primer día te decían para dónde o para qué curso te mandaban, o sea, si a un elementary o un beginner o todas estas vainas, pues todos esos grados que hay en el inglés. Y la verdad es que fuimos muy afortunados, porque a los dos nos colocaron en beginner, porque nosotros sabíamos que yellow era amarillo y que house era casa. Pero aparte de eso no entendíamos nada más. O sea, yo siempre tuve curiosidad por el lenguaje, por el idioma, pero nunca me metí a fondo. Y la verdad es que yo me crié básicamente en colegios públicos, y la verdad es que el retraso que nosotros tenemos en cuestión de la segunda lengua es horriblemente gigante comparado con otros países. O sea,
Entonces, esa fue como nos vinimos para acá, o sea, y qué nos vinimos a hacer acá, la verdad. Claro que sí, Carlos. ¿Y cómo fue esa historia de llegar a RC? ¿Por cuál fue el medio que llegaste a nosotros? Bueno, entonces mira, nosotros nos vinimos con una agencia, ya luego, entonces nosotros hicimos creo que una visa por 9 meses de escuela y el gobierno nos dio unos meses más, como un año, eso se completaba como un año, entonces al año, entonces ya cuando uno viene acá y entiende la dinámica del país y uno dice, no, puta, me quiero quedar. Entonces dijimos, ok, ¿y cómo? Entonces extendimos una visa a otra visa de estudiante. En ese momento ya dijimos como, bueno, listo, entonces ya los dos recibimos el inglés, entonces ya entendimos que la dinámica del país, aunque se habla otro idioma, en el caso mío, yo ya comencé a ver que la vaina no era tan el inglés, o sea que acá, por cuestiones culturales, valga la redundancia, importan otro tipo de cosas que luego ya lo vamos a comprender mejor cuando conversemos más adelante. Entonces comencé a ver que el idioma era importante, sí, pero no era el todo. Entonces extendimos con otra visa de estudiante. Entonces cuando extendimos, yo ya me le pegué a la visa de ella. O sea, entonces nos ahorramos ahí una plata y ella hizo, ella se fue a estudiar un curso de drafter, un civil engineer as a drafter, como un dibujante de la parte civil. Y así extendimos la visa y luego de que extendimos esa visa, ya después de haber pasado pues un sinfín de cosas, porque pues para las personas que vivimos acá o para las personas que de pronto se lo puedan llegar a imaginar viviendo en otro país, cómo es la movida acá y la vuelta acá es que toca luchar, o sea, es que toca, y es que eso no es un mito. O sea, venirse para un país, y por lo menos en ese momento yo tenía como algo así como 35 años o 34 años, no me acuerdo muy bien, pero cuando pues, venirse para un país donde ya uno tiene la gran mayoría de su vida, o por lo menos la mitad de la vida viviéndola en otro país donde no se habla el idioma que se habla, donde no tiene las costumbres, donde no se conocen muchas cosas, eso no es para nada fácil. O sea, y eso es algo muy importante que lo tengamos claro, y es entender de que la venida para acá hay que quitarle ese morbo de lo bonito, porque es que hay ese morbo feo, pero hay también un morbo bonito que también es perjudicial, y hay que entender que es que uno viene prácticamente con una mano delante y otra atrás. Así te hayan pagado tu viaje, así hayas estudiado inglés, porque ya luego te vas a dar cuenta de que ya el inglés no lo es todo, de que, ok, sí, es muy importante y es una base, pero eso no te marca una gran diferencia. O sea, yo soy de las personas fieles creyentes de acuerdo a lo que yo viví, porque mi experiencia de vida ha sido muy, muy bonita, pero muy luchada. Me dice que el inglés no lo es todo en este país. O sea, que gracias a Dios para las personas que no somos tan fluidas en el inglés, existen otras cosas que son los skills, que es un conocimiento, que es una vaina que las personas que se vienen con muy buen inglés y que no tienen nada más en su background, yo creo que les pesa bastante el entender ya cuando uno está acá de que sí, usted sabe hablar, pero es que tú no te la vas a pasar hablando en un trabajo el 100% de las 8 horas, o de las 7 horas, o de las horas que sean. O sea, tú sabes hablar bien, bonito, yo lo aplaudo, pero hay que tener una skill, o sea, sí. No, es que yo sé ingeniería mecánica, o yo sé ingeniería eléctrica, o yo sé ingeniería civil. Ah, bueno, listo, entonces siéntate en el CAD y haz un plano y desarrolla, pero en ese momento ya no estás hablando. Entonces, si ves que ahí ya la vaina del inglés ya tiene sus límites, entonces eso fue. Entonces, en el caso mío, yo entendí muy bien esa dinámica y dije, ok, entonces tú sigas estudiando
y yo voy a seguir con mi curva de aprendizaje en inglés, pero al igual voy a comenzar a hacer una ruta que en el futuro nos ayude para obtener una residencia. Y allí fue cuando conocí a RC, porque ya luego de ciertas dinámicas de la vida de acá, ya dijimos, ok, las 2 visas de estudiante ya fueron suficientes. Entonces está una limitancia que nosotros mismos nos la colocamos como programada, que dijimos, ok, ya no quiero estar más acá como estudiante, porque sí es bien, es muy, muy buen motor de arranque, pero me limita a un trabajo full time, a otras oportunidades, al hecho de que una persona como residente ya tiene una salud que es pública, que es como un CISBEN en Colombia, pero un CISBEN donde puedes ir a cualquier hospital, donde un sinfín de cosas. O sea, mejor, sí, claro. Sí. Entonces allí fue cuando conocimos a RC. Y ya cuando necesitamos como algo especial, porque al principio éramos como unos beginners, como cuando tú arrancas en el jardín, y bueno, y entonces ya hay alguien que te enseña a hablar, y ya aprendes a escribir un poquito, pero ya después te metes a primero, entonces ya, bueno, entonces es que ya tenemos que ver las sumas, y entonces en ese momento cuando ya teníamos que ver las sumas, ya dimos el salto a RC que en su momento la verdad es que nosotros hicimos como una investigación de quiénes eran los agentes serios que supieran del tema, porque es que esa es la otra vaina, ¿no? O sea, que hay unas empresas que se llaman serias, pero ya tú luego te vas a dar cuenta de que, pero es que si hubiéramos investigado un poquito más, me hubiera evitado perder 3 años de maestría, porque si me hubieran guiado mejor, pues no lo hubiera hecho. Y entonces es tiempo que pierdes y es plata que pierdes y es esfuerzo y es un mundo de vainas. Entonces ya en ese ejercicio ya nos dimos cuenta por medio de, yo soy muy meticuloso y comenzamos a investigar cuáles eran las empresas serias acá y cuáles eran las empresas que conocían bastante el tema de migración, y dimos con la fortuna de que la empresa de RC está liderada por un colombiano y que luego ya eso también se vuelve bastante importante, ¿no? Que es entender que aunque aprendimos una segunda lengua, jamás vamos a llegar a hablar con la misma naturalidad con la que se habla. Entonces, para hablar de ciertos temas como lo es el lado migratorio, qué pena, pero tenemos que hablar de una manera fluida. O sea, tenemos que tener un second degree, que nosotros lo llamamos, que es como, ok, este man me está hablando esto, pero él me quiere decir también esto. Entonces, la verdad, ahí sí sentimos la necesidad de buscar una persona responsable, que supiera y que hablara nuestro idioma, y ahí fue cuando encontramos a RC. Totalmente, no, es que nuestro CEO y director es una eminencia, es muy conocido en Australia. Sí, no, la verdad sí, a mí eso no me cabe la menor duda. O sea, yo soy muy agradecido. De hecho, cuando ya pasó todo el cuento, pues ahorita, porque es que la relación con RC comenzó en un principio, después se pausó por casi 2 años y medio y luego volvimos. Entonces ya después de todo este ejercicio, ya yo me di cuenta que realmente son personas que saben mucho. O sea, que cuando se trata de algo tan serio como es en el caso de nosotros, cuando se trataba de la residencia, que es algo que te permite quedarte en un país, o por lo menos en ese país que te permite quedarte de una manera donde vas a tener muchas prestaciones y el país te va a cobijar con un mundo de vainas, es algo muy importante y es algo que realmente nosotros que somos migrantes no le deberíamos colocar como esa responsabilidad, y es la invitación que yo también les hago a las personas que van a venir acá por primera vez, porque aunque ahorita se hable de que ahorita el país está muy difícil y todo eso, también tenemos que entender que es una dinámica que ha pasado toda la vida. O sea, si tú hablas con una persona adulta, una persona que, digamos, lo que haya vivido mucho, esa persona te puedo asegurar que te va a hablar siempre del pasado como un pasado mejor, pero
si le preguntas a los nietos de esa persona también va a hablar de un pasado mejor. Y si le vas a preguntar dentro de 15 años a una persona, te van a hablar de un pasado mejor, y este va a ser parte del pasado del futuro. Entonces, siempre las cosas, cuando llegué acá a Australia, yo tengo un muy buen amigo que se llama Alex Garcés, él vive acá en Australia hace mucho tiempo, y en un principio, en esa vaina emocional, en ese ejercicio emocional que es venirse para estos países que no son los de uno y adaptar, volver amigos a personas que son desconocidas y adquirir un mundo de vainas. En ese momento, cuando me sentía muy débil, ese man me mostró una curva, que era una curva como de la vida. Y el man, yo de hecho la tengo en mi celular, yo eso nunca lo voy a olvidar, y es de que la vida es cíclica, ¿sí me entiendes? Y la vida es como, haz de cuenta, una onda de 360 grados. Entonces tú vas a tener flancos positivos y vas a tener flancos negativos, pero recuerda que cuando se cumple un periodo van a volver los flancos positivos y los negativos, y los positivos y los negativos, y eso va a ser así por toda la vida. Entonces, el decir que ahorita está más difícil, hombre, lo que yo les digo es que difícil fue para mí venirme en un principio para un país donde yo no hablaba, donde yo era una persona muda, donde lo que me hablaban, aparte de mudo, era sordo. Eso era difícil. Imagínate. La vaina de difícil o fácil, esa vaina la hemos vivido y la vamos a vivir por toda la eternidad. O sea, para las personas que ahorita están viviendo esta nueva era o esta era, yo creo que mi papá o mi abuela jamás va a entender qué es inteligencia artificial. Y para ella eso es complicadísimo. Pero para mi abuela es extremadamente sencillo que me enseñe a hacer unas masitas de harina de trigo. Total. Yo no sé, entonces eso es una vaina, y eso me parece importante que también lo comprendamos. O sea, que vainas fáciles y difíciles van a ser relativas en la vida, y vas a tenerlos hoy, mañana y siempre. También depende mucho del nivel de resiliencia que tengas y de ponerle la cara buena a las cosas a pesar de lo malo, porque a la final de esas cosas malas también se aprende. Uno dice, escucha, sí, valió la pena porque definitivamente era necesario. O sea, no es porque, ay, Dios me lo puso a mí porque simplemente soy un humano malo. No, simplemente son cosas que pasan, y mira que cómo te va guiando el destino para llegar a ahorita donde estás. Yo creo que ahorita, en este instante, a ese Carlos del 2018, al Carlos de este 2025, no es ni 5 comparado con lo que estabas empezando ahorita. Sí, no, claro, no, o sea, sí, como así como lo dice, es así, es cierto. O sea, de hecho, si yo hago una retrospectiva de 5 años o 7 años, o los años cuando yo llegué acá por primera vez, yo creo que ese Carlos de ese momento, o sea, todo lo que le ha tocado, si yo pudiera hablar con ese man, o sea, yo a ese man le diría como, siga, weón, o sea, siga que por ahí es. O sea, así de difícil. Tú no te alcanzas a imaginar la frustración tan hijo de puta que fue el llegar acá y no hablar. O sea, a uno le hablan de Australia y uno sé qué chimba. O sea, vamos a tener el mar a 15 minutos o a 20 o a 40. Pero, es decir, voy a poder ir el fin de semana al mar y voy a tener playas. Ok, huevón, vaya, compre un McDonald's. Vaya, diga que usted quiere una gaseosa, que usted quiere un latte, pero que ese latte lo quiere half strength, o sea, que la mitad de fuerte, porque ese latte, si se lo dan completo, le da migraña, que es el caso mío. Entonces, aprenda a pedir un café. Sí, entonces, cuando ya ves eso, que no era solamente la playa, sino que el venirse para acá también arraiga un mundo de huevonadas, un mundo de vainas que también se deben de tener en cuenta. Eso como que te ayuda a pensar de que sí, bien, vamos a tener la playa, pero hay que hacer unos esfuerzos que vienen añadidos. Y esos esfuerzos añadidos, aunque a uno nadie se los dice,
uno los hace y luego con el tiempo le va a decir a uno, y valió la pena, güey. Porque, por ejemplo, en el caso mío, claro, en ese momento yo no hablaba, ¿sí me entiendes? Y para mí era bastante frustrante porque, por ejemplo, yo me moví en la parte ingenieril toda mi vida. Y cuando me vine para acá, yo tenía 17 años de experiencia en la parte ingenieril y más en el departamento eléctrico. Entonces, para mí fue inclusive más difícil porque yo entendí que primero necesitaba aprender inglés, pero ya luego cuando iba a hablar, por ejemplo, de tableros eléctricos, ya no me basaba con el house y con el yellow y con el arriba y el abajo. Ya tenía que hablar de impedancias, ya tenía que hablar de potencia, ya tenía que poderle explicar a una persona, a un australiano, que un dispositivo no estaba funcionando porque el rayos X, o sea, porque el circuito controlador, que valga la redundancia, controla la salida de rayos X, no funcionaba. Entonces, cógeme eso en una uña. ¿Sí? Que son cosas que no te enseñan en el curso de inglés. Son cosas que tú traes acá y que combinas entre tus estudios más el inglés. Exactamente. Entonces, eso es un esfuerzo que yo tuve que hacer, pero que por lo menos hoy, bueno, nos hemos saltado un montón de cosas, pero ya que por lo menos hoy, yo veo que valió mucho la pena el haberme arriesgado en un principio. Sí, yo estaba detrás en ese momento de mi novia, porque yo me vine a Australia siguiendo como las faldas, pero ya luego, de hecho, o sea, para las personas que me conocen a mí, yo terminé mi relación, esa relación bonita la terminé en el 2021 y ya luego, ya hoy estamos al 25. Entonces, ¿qué pasó con ese Carlos luego de la relación? Entonces, si ves que allí trae como un punto de coyuntura que fue el hecho de haber tomado una decisión desde un principio y el habernos venido con visa independiente y el haber hecho un esfuerzo desde el principio en aprender un idioma, en aprender por lo menos las bases de un idioma, pues porque hablar de aprender un idioma estamos hablando de que tenés que aprenderte yo no sé cuántos millones de palabras, y eso no conozco, yo creo que el colombiano, yo no he hablado con el colombiano que se conozca todas esas palabras. Y he conocido muchos en la rama industrial, que es donde yo trabajo hoy en día. Entonces, si ves la importancia que toma, por ejemplo, en mi caso, puedo hablar de lo que a mí me pasó. ¿Qué pasaría donde yo en el 2021 yo no hubiese sabido inglés? Entonces exactamente, entonces me hubiese tocado empezar en el 2021 y te estoy hablando de que yo llegué en el 2018. Entonces me hubiese tocado porque a mí no me vengan con vainas, pero las escuelas, a ver, uno tiene que tener claro, yo siempre he estado en escuela y yo jamás me he dejado de entrenar, o sea, en la parte técnica jamás me he dejado de entrenar. Las escuelas a uno le enseñan a uno esquemas, o sea, a ti te enseñan que para aprender se necesita un protocolo que hay que seguir. Y por lo menos el aprendizaje, el ir a una escuela de primaria, el ir a una escuela de secundaria, venir de hecho desde un kinder, tú no necesitas aprenderte la Constitución. Tú tampoco necesitas saber qué geografía, todos los países del mundo, tú no los vas a tener que recordar en ese momento. Si a mí me pregunta de qué hablaba el capítulo, o sea, esa vaina a mí se me olvidó. De hecho, a mí me hablan de integrales y yo ya no sé integrar, a mí ya me olvidó integrar. Yo trabajo en la parte ingenieril, pero yo no necesito la integral para desarrollarme como profesional. Entonces, pero sí tengo que tener claro, y es de que la escuela a mí me tiene que dar unas bases, y esas son las bases que yo necesité luego para después comenzar a entender que el presente perfecto lo utilizamos en todo momento. Y cuando yo estudiaba yo decía que el presente perfecto eso era solamente para Gomelo. El que yo he estado, el que yo he visitado, yo pensé que el presente perfecto era para Gomelos, pero mentira, yo el presente perfecto lo utilizo en todo momento. Entonces, si yo no hubiese visto una clase de gramática que me enseñó la estructura de un presente perfecto, yo estuviese hablando un inglés que, no nos digamos mentira,
Cualquier pendejo habla inglés después de tantos años porque eso es una vaina de escuchar y repetir, de escuchar y repetir, de escuchar y repetir, y de escuchar y repetir. Pero hablar un inglés bien, eso ya es otra cuenta, eso ya es otro cuento. Y hablar un inglés profesional, que es como por lo menos lo que a mí me toca hacer hoy en día, eso para mí ha sido, de hecho hoy en día, o sea, a mí me cuesta bastante porque yo trabajo con puros ingenieros. Yo trabajo con personas que vienen de Alemania, con personas de Pakistán, de la India, y me toca explicar cosas técnicas y me toca trabajar en empresas donde cuando mi teléfono suena, mi teléfono en la empresa, es porque un ingeniero en una planta, ya los ingenieros de la empresa ya intentaron resolver un problema y no pudieron. Entonces cuando mi teléfono suena es porque hay un problema ni el berraco o hay un problema fácil, que yo ya lo sé por experiencia, pero entonces si ves, eso requiere otro tipo, o sea, otra vaina de inglés. Okay. Entonces es básico eso, entender eso. O sea, quiero hacer claridad porque es que a nosotros nos venden unos cuentos y nosotros somos perfectos como seres humanos en comprar cosas fáciles. A nosotros, si viene un pendejo a decirnos que es que la vaina es muy fácil para venirnos para acá, yo a ese huevón le creo todo. Cuando un agente está vendiendo la avenida para acá, para Australia, y me lo pintan bonito, y esa vaina, ¡oh! Dios mío, yo vendo como, yo compro lo que sea. Pero cuando hay alguien que me dice, oiga, sí, claro, pero es que si usted se va pegado a la visa de ella, usted no va a aprender inglés. Ella es la que va a aprender. O ella es la que va a tener unas bases gramaticales. Usted no. Entonces usted va a hablar un inglés chapeado. Y ese inglés chapeado lo hablan inclusive los australianos. Pero esa no es la idea, ¿no? Usted es un profesional, usted también. Entonces, es importantísimo, y yo destaco eso, el tener unas buenas bases. O sea, cuando yo estaba, ya luego lo vamos a tocar, pero cuando yo, perdóneme si hablo muchísimo, pero es que a mí me encanta eso. No te preocupes, al contrario, toda mi vida he estado como en la parte... A ver, yo trabajo en la parte ingenieril, pero también me encanta ser motivador. Me encanta ser motivador, me encanta decirle a alguien que si este cuero pudo, usted también puede. Porque no hay nada de diferencia. En el entusiasmo, no hay nada de diferencia cuando se determina en dos personas. ¿A qué me refiero con esto? En que el entusiasmo es el entusiasmo. Entonces, si tú eres blanquito o eres negrito, o como lo quieras llamar, o eres de una raza y de otra, o eres enanito o eres altote, el entusiasmo es el entusiasmo. ¿Sí me entiendes? Entonces, hay unas vainas diferenciadoras que a uno necesita que alguien se las motive. Y a mí me encanta motivar a las personas, decirles que, hombre, que se puede. Porque es que para decirle a uno que no se puede, uno sale a la esquina y cualquier persona le dice a uno que no se puede. Entonces, ¿sí me entiendes? Uno le tiene que comprar. Mi jefe, en su momento, mi último jefe que tuve en Colombia, me decía que uno, para ser un león, se tiene que rodear al lado de leones, porque si no, usted no va a entender qué es ser un león. Total. Lo vas a tener que hacer. Entonces, a mí por eso me encanta ser motivador. O sea, a mí me encanta, yo desde ahorita, yo por lo menos trabajo en la parte de ingeniería, que luego ya también se los comento. Yo trabajo con una empresa alemana como ingeniero de comisionado. Y en todo momento me toca que lidiar con personas. O sea, en todo momento me toca que la parte industrial es una parte que va muy acompañada con el ego. Entonces, hay unos ingenieros que a ti te hablan muy bien porque son personas bastante inteligentes y que han tenido unas bases en su vida y todo el cuento, pero también hay personas que son muy inteligentes, que son demasiado pedantes. Y la parte industrial es más, yo he notado, y no solamente en Colombia, sino que acá también se ve esa enfermedad, es de que se habla mucho de ego. Entonces, cuando el ego, ya tú estás hablando de persona, de alma, de cultura, de lo que me enseñó mi papá, de la humildad,
ya lo toca a uno como persona. Ya si ves que el hecho de que seas ingeniero ya lo colocas a un lado y ya es importante lo que eres tú como ser integral, como lo que te enseñó tu papá, que mi hijo cuando vaya a un restaurante usted dé las gracias, o sea, es que es un huevón que te está sirviendo un plato y lo mínimo que vos podés hacer, huevón, es decirle gracias. Y en la industria se ve eso. Entonces, me toca lidiar en todo momento enseñándole a personas. A mí también me enseñan mucho porque yo también cometo muchos errores, pero créeme que soy muy consciente hoy en día, a mis 42 años, soy muy consciente de que lo que salga de aquí esta boca puede hacer mucho daño. Entonces, no necesito saber mucho, sino que necesito es saber transmitir muchas cosas. Y por eso es que hablo bastante. Ese es el contexto del por qué hablo mucho. Porque me gusta eso. Disculpa. No, Carlos, ya tú eres parte de la casa, así que no hay ningún inconveniente. Y actualmente, ¿qué visa tienes? ¿Qué se logró? O sea, bueno, ya. Paso, ¿hay algún siguiente paso? No sé, cuéntame esa última parte. Bueno, ahí nos saltamos un mundo de vainas porque yo voy como de aquí para allá y así, o espero me entiendan, pero bueno, esto también es como un espacio corto donde lo que hay que coger aquí es como la esencia, y la esencia es de que sí se puede. Y para entender el hecho de que sí se puede, no hay necesidad de meterle tanto morbo a la visa con la que yo estoy ahorita o en la que, no, o sea, yo te puedo decir de que ya después de un ejercicio que se vino haciendo desde el año pasado con RC y de que comenzó hace como 3 años, ahorita estoy muy bien, o sea, ya estoy a puertas de lograr muchas cosas, ¿sí me entiendes? Okay. A mí casi no me gusta, de hecho, hablar de mi vida privada, porque de hecho yo no tengo redes sociales. Yo la única red social que tengo, que de hecho es una red profesional, es LinkedIn, pero la tengo solamente por la parte profesional, pero yo no tengo ni Facebook ni Instagram, porque es un ejercicio que como persona hice hace como 3 años y puede ir desligarme del morbo de ver fotos, del morbo de enterarme de la vida de los demás, de que eso me despierte como pequeñas envidias y eso, no. Entonces quiero dejar claro que a mí, ya colocando ese morbo a un lado, se hizo un ejercicio bastante importante con RC. La invitación, y esto es como para que quede claro, para que lo tengamos claro, las personas que se metieron aquí a ver este video, es porque de una u otra manera pues han recibido un mensaje que es por medio de una empresa que se llama RC. Les puedo decir que son personas bastante profesionales que tienen una metodología de trabajo muy buena, y una de las cosas que a mí me encantó de esa empresa es de que, y es un punto diferenciador, y es de que cuando se trató de entender la dinámica de cómo iban a desenvolverse con el desarrollo de mis visas o de mi visa, ellos te colocan a vos una persona que se encarga de vos. O sea, le van a colocar a cada problema un doliente. Y cuando a un problema le colocan un doliente, todo cambia, la dinámica cambia. Y eso es algo que la gran mayoría de las agencias no tienen. Que tienen a una persona que sabe mucho, sí, un agente migratorio, y ahí se queda la vaina. Y en RC yo creo que comprendieron eso muy bien, y en esta empresa comprendieron eso muy bien, y fue una dinámica que entendí desde el principio, y era de que, sí, claro, Juan sabe mucho, pero es que Juan no lo logra todo. Entonces se necesita una persona que lo apoye con marketing, una persona que sepa de esto, una persona que entienda la ley colombiana, una persona que sepa cuál es el punto de coyuntura entre la ley colombiana y la australiana, una persona que entienda que para hacer un skill assessment, si vas a homologar una tecnología, vas a necesitar un soporte de un degree en Colombia.
de un bachelor y ese tipo de cosas, eso solo Juan no lo logra. Entonces, se necesita un grupo de personas que trabajen para un fin. Y eso fue lo que a mí me gustó de esta empresa. Porque desde un principio me dijeron, no, es que la persona encargada de tu caso va a ser esta persona. Entonces yo dije, ¿cómo así? O sea, este man me va a colocar una persona que no sabe el tema. Y lo vi como algo malo en un principio. Y ya después dije, claro, changos, es que se necesita, es que alguien sea un doliente de tu caso. De que si falta un documento se encuentra, porque es que Juan va a tener 20 procesos al mismo tiempo y a ese huevón le va a quedar muy difícil recordar que a esta persona le hace falta este documento. Entonces, eso fue muy importante y es muy importante que lo entiendan desde un principio. O sea, que es que aquí no se está haciendo un ejercicio de levantar un negocio. Aquí estamos hablando de una empresa que lleva años haciendo un trabajo migratorio y que el trabajo migratorio, por si no lo saben, se los quiero decir, cambia en términos de día. Porque, por ejemplo, desde el año pasado, desde julio del año pasado, yo he notado que han habido muchísimas actualizaciones del sistema migratorio y van a seguir. Entonces, eso es muy importante que lo entiendan, que la dinámica migratoria no es como el que se va para Estados Unidos, que sabe que después de 5 meses ya tú te vuelves un ilegal. Entonces, este tipo de países como Australia, como Canadá, como habrán otros países, son demasiado organizados en su tema de migración. Entonces, sí, por un lado te dan la oportunidad de que tú te desarrolles como una persona primero y después como un profesional y pongas a vivir bien tu vida y la vida de los que te acompañan a ti. Pero, baby, entienda que eso va a ser gratis. O sea, eso va a necesitar unos esfuerzos y para que tengas claro cuáles son los esfuerzos que tienes que hacer, vas a necesitar una empresa. Y vas a necesitar a un buen consejero, porque un buen presidente no se la sabe toda. Un buen presidente tiene muy buenos que le están hablando al oído. Y se necesita tener a un buen consejero en la parte migratoria que le habla a uno al oído. Total, eso sí es muy cierto, Carlos, de verdad. Qué rico saber que tu proyecto, que no era tu ideal en un inicio, pero que a la final se convirtió en algo muy bonito y en un tema de enseñanza y que ahorita estás mucho mejor de lo que estabas en ese 2018 cuando arrancaste. No, completamente. Yo hoy trabajo para la empresa de mis sueños, que la conocí en el 2013 en Colombia. Trabajo eso es una vaina loca. Yo soy muy supersticioso, pero yo siempre he creído como que uno atrae muchas vainas. Yo soy un man de vibras. Por eso no tengo muchos amigos. Por eso las personas que están a mi lado, por eso no tengo redes sociales, porque yo considero que las personas que están a mi lado son personas con las que yo me siento bien, personas que yo siento que a mí me generan paz. Ya hoy en día, ya después de tener 42 años, ya hay unos intereses, o sea, mi vida ha cambiado muchísimo, tengo nuevos intereses y dentro de mis intereses está en rodearme con personas que a mí me generan tranquilidad y paz. Por eso no tengo muchos amigos. La verdad es que ha sido un cambio grandísimo. Yo hoy trabajo en la empresa de mis sueños, trabajo en una empresa y a mí me tratan al igual como cualquier otro australiano, o sea, o cualquier otra persona del mundo. Tengo una gran ventaja y es de que solamente una persona en mi empresa es australiano, pero el resto somos de otras partes del mundo, entonces nos tenemos que entender como nos tenemos que entender, o sea, o funciona y es en la parte ingenieril. Entonces no, yo soy muy bendecido. La verdad es que después de tanto esfuerzo, después de buscar muchas cosas, lo he logrado y los invito a que dejen de un lado, porque yo, por ejemplo, yo soy una persona que casi no veo podcast de otra persona hablando de sí misma, ¿sí me entiendes? Pero yo los invito a que coloquen el morbo a un lado y comiencen a escuchar el mensaje. Y el mensaje es de que
Si Carlos Estrada lo logró, tú que estás allá, tienes ganas de venirte para acá, o que de hecho estás aquí pero que no has entendido la dinámica, total, tú también lo puedes hacer. O sea, que tú no necesitas ser el Carlos Estrada que trabaja en la parte industrial, sino que necesitas tener las que Carlos Estrada ha tenido. Y eso es lo más importante. O sea, entiende ese mensaje. Entendamos que si este man de Carlos a mí me habla muy bonito, pero él no me quiere decir es que el man desde una parte natural, de hecho cuando antes de, no, o sea, ustedes no tienen por qué saberlo, pero antes de hablar, antes de cuadrar este podcast, una de las preguntas que me hicieron fue si me enviaban las preguntas o que fuera algo más natural, y yo decidí que fuera algo natural, porque las vainas cuando son naturales, la parte natural o viceversa viene de una vaina orgánica, y la naturalidad de los podcasts, y es por eso que hoy en día son tan importantes, más importantes que cualquier video que cualquier persona puede hacer con la mejor cámara del mundo. El podcast hoy en día es visto de la manera como es visto, es porque de cierta manera u otra le habla a las demás personas de que detrás de cada éxito, detrás de una vaina perfecta, hay algo orgánico. Hay un lenguaje, hay una manera de hablar, hay una... yo tengo este lápiz y lo he cogido 10.000 veces y lo he soltado y lo he cogido, entonces eso me vuelve a mí una persona natural, y eso es importante que nosotros lo entendamos, que cuando veamos este tipo de cosas, entendamos que es una persona como yo, como usted, que es una persona que está tratando de hacer algo muy natural. Y por eso dije que no, que esto fuera natural, que las preguntas fueran abiertas y las respuestas fueran así, como espontáneas, porque eso tiene un engagement que logra más. Cuando tú te portas natural, hay alguien que se siente muy identificado, o alguien o muchos que se sienten muy identificados. Entonces, eso es lo bonito de los podcasts, que te permiten. De hecho, yo no me siento como en una entrevista así, que me tenía que venir acá con zapatos. No, yo estoy en media, estoy en mi casa, estoy al lado de mi planta que la amo. O sea, es algo muy natural. Y ese era el mensaje. O sea, eso era lo que les quería compartir realmente. Que allá detrás hay otro Carlos, o hay muchos Carlos que se llaman distinto, pero que tienen las mismas ganas que el Carlos que se vino del 2018 y que de hecho hoy no la he perdido, ¿no? Lo que pasa es que la dinámica de la vida de uno lo hace plantearse unas nuevas metas y unos nuevos objetivos y unas nuevas cosas. Entonces, hoy de pronto estoy más en mi vaina personal, en mi naturalidad, en mi paz y esas buenadas, pero eso no significa que tú también tengas que estar en eso, ¿no? Entiende la dinámica. La dinámica es saber de que así como Carlos está hoy aquí, hay otra persona que está con el Carlos del 2018, y para esa persona que se quedó con el Carlos del 2018 y que hoy está viendo este conversatorio, hombre, vos lo vas a lograr. Eso es el mensaje, usted lo va a lograr. Pero ¿sabe qué necesita? Necesita tener unas bien grandes y llenarse de un valor horrible. Va a necesitar entender que tu vida va a tener que cambiar si tu elección fue venirte o si tu elección va a ser venirte, que tu vida va a tener que sufrir cambios, de que ese confort en el que vives, con ese trabajo en el que trabajabas allá en Colombia o en el que trabajas hoy en día, lo vas a tener que romper, y que te va a tocar que venir a arrancar acá, y que vos, que sos un hijo de papi y mami, que estás en Colombia, que sabes perfecto inglés, que te vas a dar cuenta que cuando te vengas para acá, tu inglés va a valer para 3 tiras, que te va a ayudar, pero que después de unos meses ya el inglés ya no es necesario, ya se necesita tener unas vainas que son más allá del saber. O sea, competencias. Se necesita un esfuerzo emocional, se necesita que tengas un hermano, una hermana, un papá que te diga, huevón, hágale que usted puede. O sea,
esos esfuerzos son importantes que los tengas claro antes de venirte para acá, que así como no es fácil vivir en Colombia entendiendo de que hay mucha corrupción, así también con esa misma determinación te va a tocar venirte para acá y entender de que acá no es fácil. Uh-huh. Ese problema que en Colombia es corrupción, aquí también hay otros problemas. Aquí yo nunca en mi vida había vivido, yo no sabía qué era la discriminación. Yo nunca en Colombia me sentí discriminado. Y aquí, en este país, muy bonito y todo, pero yo conocí la discriminación fue aquí. Eso yo antes en Colombia lo había leído, porque nosotros somos una cultura de abrazar, de coger, de que si ese gringo vino para Colombia y me habla en inglés y yo no entiendo, hasta ese huevón yo le sonrío. Acá no, acá te vas a topar con personas que si vos no les pronuncias con esa vaina que ellos necesitan, te van a hacer sentir mal, y eso lo vas a tener que entender. Y vas a tener que tener un esfuerzo emocional para que comprendas eso y para que eso no te afecte. Entonces, si ves que no importa en el espacio en el que uno esté, sea Colombia, sea aquí, sea en China o sea donde sea, uno va a tener que hacer esfuerzos. Lo que pasa es que se viven dinámicas distintas, pero en última es lo mismo. Total. Ay, Carlos, de verdad, qué rico que se estén cumpliendo todas tus metas, qué rico que estés en este punto y hora, y espero que en la próxima que tengamos sea ya viéndote como ciudadano australiano. ¿Quién quita que en poco tiempo falta poquito. Entonces ya no es mucho lo que tengas que luchar todavía. Tienes cosas muy, muy interesantes que de verdad qué rico que las hayas compartido aquí con nuestros oyentes, con nuestros seguidores, que de verdad que los impulse, que sepan que no es tan color de rosa, no es tan blanco y negro, tienen que ver tantos pros y contras, y pues nada, hacerle desde el primer momento. Para todas aquellas personas que se encuentran dentro del destino, ustedes ya saben, nos pueden contactar, y también para aquellas personas que están soñando con irse a Australia, porque definitivamente es el destino que ustedes han anhelado y han soñado, definitivamente les invitamos a que sean unos Carlos y próximamente puedan estar siendo asesorados de manos de nuestros expertos, claro que sí. Así es. Carlos, de verdad, mil gracias, qué rico haberte tenido en este breve espacio. Tú dirás que no, es que hablaste mucho. No, definitivamente qué rico, fue muy ameno, fue muy, muy bonito realmente, y nada, esperemos entonces cuando tengas esa ciudadanía nos llamas y nos dices, mira, ya la logré y estoy acá y me quedé acá. De una, dale, te agradezco mucho por haber conversado y nada, o sea, de hecho, a las personas que de pronto necesiten alguna vaina, cuando, no sé, a veces uno aquí perder el rumbo es demasiado fácil, porque es muy fácil la consecución de muchas cosas. O sea, la parte financiera aquí, de hecho, sin inglés tú lo logras. O sea, tú te puedes ganar $35, pero ¿a qué costo te vas a ganar $35? Entonces, cuando es muy fácil perderse, pero si en algún momento alguna persona necesita algún tipo de consejo, si en algún momento yo podría decir de que puedo darte un consejo o algún comentario, cuenten conmigo de una, y me alegró mucho haber hablado de una manera natural, y ojalá y espero, me disculpen si en algún momento dije algo como que se fuera de fase, pero en mi vida privada soy como muy natural, y a mí me gusta como prestarme como para este tipo de espacios donde se hable de una manera más natural, y donde uno pueda dar un mensaje de que se puede, ¿sí? Porque es que para decir que no, todo el mundo está. Total, sí, es cierto. ¿Listo? Dale, Caterine, cuídate de mucho. De verdad, gracias. Muy bien.
Claro que sí, gracias por acompañarnos en este episodio, a todos ustedes que escucharon esta excelente historia de Carlos, que nos muestra que extender su permanencia en Australia sí es posible, obviamente con la asesoría adecuada. Así que si estás en esa situación similar y quieres conocer tus opciones de visa, así les invitamos que nos contacten. Estamos aquí para guiarlos en cada paso, así que les invitamos a que nos sigan a través de redes sociales y agenden su consultoría migratoria hoy mismo. Y pues nada, nos vemos hasta el próximo episodio.